señores, ¿cómo están? Hoy sábado tenemos esta clase de cálculo. Más tardecito se enviará la clase de ecuaciones diferenciales. ¿En qué íbamos? Estábamos viendo el concepto de derivada direccional, ¿sí? Entonces, nosotros vimos esto, ¿no? Vimos el problema que hemos atacado ha sido este, que cuando yo tengo una función de dos variables, ¿sí?, que se llama en el plano, la gráfica está en el plano XY, Z, en el espacio. Entonces, usted tiene la función, le va a representar una gráfica. Esta es la gráfica de la función Z igual f de XY. ¿Listo? Usted tiene por acá un punto. Sería el punto P de coordenadas AB. ¿Sí? Y aquí en el plano, usted tiene todos estos vectores unitarios que le forman un entorno. Y encima de P, usted tiene el valor de la función. Y ese valor de la función se llama f de P. ¿Listo? Entonces, si usted elige una dirección cualquiera, esta dirección, por ejemplo, esta dirección la podemos llamar una dirección B, o U, como quiera, ¿no? U. Pero unitario quiere decir que la norma de U es igual a 1. O sea que todos los vectores aquí van a tener norma 1. Entonces, ¿qué está pasando con la superficie? Usted va a mirar cómo cambia si se mueve en la dirección de U sobre la superficie. Y la dirección de U es esta. O sea, le da una curva. Porque en esta dirección, usted lo que tiene aquí es una curva. Que si usted la quiere, la puede completar de esta manera, ¿sí? Esta es la curva que estoy mencionando. Entonces, eso vuelve a convertirse como si fuera cálculo diferencial. ¿Cuánto le va a dar la derivada? Entonces, esa se llama la derivada en el punto P, en la dirección U, ¿sí? Usted toma aquí y mira la pendiente de la tangente, como si fuera en cálculo, ¿sí? Entonces, esa pendiente, esto que está aquí, es el valor de la derivada en el punto P, en la dirección U. O sea, es lo mismo que el cálculo diferencial, pero usted lo puede hacer alrededor de todos los puntos que bordean el centro P de AB. ¿Listo? Entonces, bueno, lo que pasa es que para hacer esta derivada hay que hacer una formulación muy complicada,'¿no? ¿Quién es f'? En el punto P, en la dirección U. Esa derivada me da límite cuando h tiende a 0 de f calculado en P más h por U, clase anterior, ¿sí?, menos f de P dividido h. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Vamos a buscar una manera de no tener que hacer este límite. Y no tener que hacer ese límite significa hacerlo por una técnica, ¿sí? Ayer hicimos 3 límites de esta manera y pues obviamente es un poquito largo, pero esta es una forma muy fácil de hacerse. Entonces ese es el objetivo de la clase de hoy en primera instancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que esta derivada que está ahí se puede hacer en 2 pasos utilizando técnicas de derivación. Pero eso lo vamos a demostrar de la siguiente manera. Primero vamos a ver esto, para motivar todo. Entonces veamos el siguiente ejemplo.
sea la función, ya la hemos tomado la vez pasada, sea la función f de xy, manejemos esta, x cuadrado más xy, como lo más sencillo que yo puedo hacer para mostrar. Ahí. Entonces, vamos a hacer la derivada de la función, ya no en un punto AB, sino vamos a ponerla en un punto XY, ¿sí? En la dirección Y. O sea, es una derivada donde U es el vector Y. Aquí el vector Y sería este, ¿no? Y este es el vector J. ¿Ven? Esta es una derivada direccional cualquiera. Utilizando la forma de derivación, esto será límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f calculado en xy más h por y por 1, 0 menos f de xy sobre h. O sea, yo no estoy dando la derivada en un punto fijo como AB, sino que la estoy dando en cualquier punto del plano. ¿Cómo hacer esto, no? Cuando usted tiene una función f de x igual a x cuadrado, usted puede hacer una cosa. ¿Quién es f' de 3? F' de 3 es 2x calculado en x igual 3. ¿Cuánto le da? 6. ¿Y quién es f' de x? F' de x es 2x. Cuando hicimos una derivada en la clase anterior que me daba 2, estábamos haciendo en un punto. Aquí lo estamos haciendo en cualquier punto x. Nos va a dar un resultado en función de x y y. Eso es lo que va a pasar ahora. Entonces, sigo. Entonces, siguiendo con esto, sigo con la derivada que estoy aquí tratando de hacer. Este era un ejemplo para poder continuar dentro de lo que estábamos haciendo. ¿Ves? Entonces sería así. F' en el punto X, perdón, así con este paréntesis mejor, ¿no? F' en el punto XY en la dirección Y será igual a, y sigo con esto. Esto sería límite cuando h tiende a 0 de f calculado en x más h en primera componente, están las primeras componentes, quedaría x más h, coma, y más 0, y, menos f de xy sobre quién? Sobre h. Sobre h. Aquí hay una cosa muy curiosa que ustedes pueden observar. Vean ustedes que x más h, x, y la y no se toca al derivar con respecto a y. Eso va a tener una consecuencia al final. Sigamos con este desarrollo. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0. Entonces, ¿quién es f de x más h, y? Sería x más h al cuadrado, sería x más h al cuadrado más x más h por y menos f de xy es x2 más xy, siguiendo los pasos. Y esto será igual sobre h. ¿Listo? Entonces yo sigo con ese desarrollo y me va a quedar igual. Límite cuando h tiende a 0. Por ejemplo, que borramos el renglón de abajo que nos está obstaculizando. Límite cuando h tiende a 0. Límite cuando h tiende a 0 de x al cuadrado más 2hx más h cuadrado más xy más hy
menos x2 menos xy sobre h. Entonces, xy se va con xy, x2 se va con x2. ¿Listo? Y factorizo h factor. Entonces me queda así. Me queda límite cuando h tiende a 0 de h factor de 2x más h más y. Y esto lo divido entre h. Entonces se va h con h. Y esto es igual, se va a la h a 2x más y. 2x más y. Bueno, entonces miren una cosa. Estoy derivando esta función con respecto al vector y. Al derivarla con respecto al vector y, miren lo que pasa. Solo la variable x se está incrementando. O sea, la variable y no se incrementa. ¿Qué resultado tiene esto al final? Que es como si usted cogiera la derivada de x2 con respecto a x, su derivada es 2x. Y la derivada de xy con respecto a x, su derivada es 1. ¿Ve? Porque la derivada de x es una constante. O sea, que derivar en la dirección y es equivalente a hacer algo que lo vamos a llamar así, derivada parcial de f con respecto a x en el punto xy. Ese es un gran descubrimiento, ¿no? Que derivar en la dirección y implica derivar únicamente con respecto a x. Entonces, claro, ahora vendría la otra. ¿Y qué pasa si yo derivar en la dirección j? No lo voy a hacer tan detenidamente como el anterior, porque ya creo que estamos captando el mensaje. Entonces vamos a hacerlo acá. ¿Qué sería derivar en la dirección j? Entonces, derivar en la dirección j sería b. ¿Cuánto vale la derivada f' en el punto xy en la dirección j? Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, como está acá, ¿no? De f calculado en xy más h por 0,1, porque j es 0,1, menos f de xy. O sea, esta misma derivada, pero en lugar de sumar y, aquí ponemos a quién, a j, porque es con respecto a j. Entonces me va a quedar así, límite cuando h tiende a 0, sigamos con esa derivada. Entonces sería f calculado en x, y más h. Ahora le tocó un turno de incrementarse a la y. Menos f de xy y todo sobre h. Sobre h. Entonces, en este momento se está efectuando un incremento para la variable y, porque derivé en la dirección j. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues hagámoslo completo, ¿no? Esto sería límite cuando h tiende a 0. ¿Quién es esto? Sería x cuadrado, sería x cuadrado más x por x más h, no, perdón, por y más h, porque la y se va a llamar ahora y más h, menos f de xy, que sería x cuadrado más xy. ¿Sobre quién? Sobre h. Esto es igual, x cuadrado se cancela con x cuadrado, me queda límite cuando h tiende a 0 de, y xy se cancela con xy, o sea que me queda xh. ¿Sobre quién? Sobre h. Se va la h y este límite me da x. Pero mire, coja usted esto que está acá. ¿Quién es esto? Y deríbelo con respecto a y. Pues x es la derivada de f con respecto a y. Porque si usted deriva con respecto a y, x es constante, le da 0 y esto le va a dar x. Eso sí es una excelente noticia. Y lo podemos resumir en un cuadro, porque este va a ser el punto clave
para poder hacer derivadas sin necesidad de tener que hacer límites. Bien, ahorita vamos a mirar el problema de una manera más clara. Bien, entonces, si nosotros resumimos, tenemos lo siguiente. En resumidas cuentas, ¿qué pasa? Pues tenemos esto, ¿sí? Entonces sería así. Resumen. Dos puntos. Es que si yo derivo cualquier campo escalar f en un punto xy, ¿sí?, con respecto al vector y, esa derivada se llama derivada parcial de f con respecto a x calculada en el punto xy. Ese es el resumen. O sea que ya no tenemos que sufrir más con el límite que hicimos acá. Y la otra es que si yo derivo f en un punto xy con respecto al vector j, esto es igual a la derivada de f con respecto a y en el punto xy. Y esto sí, por eso estas derivadas son llamadas, por lo que usted está viendo, derivadas parciales. Derivada parcial con respecto a x, derivada parcial son llamadas, como usted lo sabe, de pronto lo sabía anteriormente, pero bueno, aquí las presento formalmente, son llamadas derivadas parciales. ¿Ve? Entonces, esas son, o sea, son las derivadas direccionales más importantes, son las derivadas parciales. Bien. Entonces, un ejemplo, para que ustedes vayan cogiendo la idea de lo que queremos hacer. Ejemplo. En este momento, cojamos un ejemplo más complicadito. Entonces, sea la función f de xy, si usted quiere llámela z, y defínala como, pongámosla como tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿Ve? Hacer eso por límite sería complicadito. Pero como ya hemos observado el fenómeno, ¿qué pasa? Tienes la derivada parcial de f con respecto a x parcial. Entonces, es mirar esta función como si y fuera una constante. Entonces, la derivada de arcotangente es 1 sobre 1 más y sobre x todo al cuadrado, multiplicada por la derivada interna. Pero la derivada interna es con respecto a x, sería y por menos 1 sobre x al cuadrado. Porque usted tiene que derivar es 1 sobre x. Bueno, hay que arreglar esto. ¿Cómo se puede arreglar? Esto sería, queda negativo, queda menos y sobre, haciendo operaciones relativamente rápido, sería x cuadrado por 1 da x cuadrado más y cuadrado. ¿Ven? Una derivada fácil, bonita, haciendo todos los arreglos. El menos quedó acá, este menos. El x cuadrado eliminó a este, quedó y cuadrado, y multiplicó a este y quedó x cuadrado. Una derivada estéticamente bonita. Pues, ahora, ¿quién es la derivada con respecto a y de la función ahora? La derivada de arcotangente es, aquí hay que saber muy bien técnicas de derivación de cálculo diferencial, ¿ve? Entonces, por eso es que es importante el que usted haya visto bien su cálculo diferencial y sea un momento para repasar las derivadas. Entonces sería 1 sobre, casualmente, si ustedes quieren, yo acabo de subir un video en cálculo diferencial donde están mis videos y aparecen los últimos 2 videos de cálculo diferencial, son todas las técnicas de derivación. Si quieren mirarlos, recordar, ahí están todas las técnicas de derivación. O si no, los miran en un libro. Perfecto. Bueno, entonces, esto sería 1 sobre 1 más
y sobre x al cuadrado. Por la derivada interna con respecto a y me daría 1 y la constante quedaría 1 sobre x. Pero toca arreglar esto bien como queda. Entonces sería, puedo multiplicar aquí por x y aquí por x para que me quede x cuadrado. Elimino acá y me queda igual a x. Esta parte algebraica usted la puede revisar cuanto quiera porque son puras propiedades de los quebrados. Entonces quedaron dos derivadas bien bonitas, ¿no? La derivada de esta función tiene estas dos derivadas parciales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la buena noticia de hoy? Que en este momento tenemos que esas derivaciones que yo aprendí por allá en cálculo diferencial me están sirviendo ahora para poder hacer las famosas derivadas parciales. Para hacer una derivada parcial lo único que usted necesita es mirar, con respecto a x, esta es constante, esta es variable. Con respecto a y, esta es constante, esta es variable. Y eso es lo que estamos haciendo ahí. Bien. Ahora viene un aspecto que es el siguiente. Yo tengo una función y estas son sus derivadas parciales, ¿sí? Con respecto a IJ. Entonces, la buena noticia, bueno, primero que todo les voy a presentar. Cuando usted tenga una función como esta, hay un vector que es el vector formado por las dos derivadas parciales y lo voy a definir. Entonces, es un vector, ¿sí? Entonces, definición. Definición. Si la función z es igual a f de xy, z es f de xy, ¿sí? Coma, llamaremos gradiente de f a lo siguiente. La palabra gradiente se nota con este símbolo que es una delta invertida. Delta invertida es un carácter del alfabeto hebreo. Al revés es el griego. Entonces, gradiente de f es igual a la derivada parcial de f con respecto a x, coma, derivada parcial de f con respecto a y. Eso se llama el gradiente de una función. Mira, aprovechemos que la tenemos acá. Claro que no sé dónde trabajar. Ah, no, aquí está ya lista, vea. Ejemplo, si vuelvo a tomar esa función, ¿sí? Claro, la cuestión ya está muy sencilla. Aprovechar que nos quedó ahí a la mano. Entonces yo puedo hacer esto. O sea, retomo la función de antes. Entonces, bueno, aquí tengo, no voy a borrarlo, ¿no? Entonces, para esta función que tengo acá, usted ya puede sacarse un gradiente sin ningún problema. Vea, si usted tiene esta función, usted quiere sacar el gradiente de f. Entonces, el gradiente de f, que se puede notar así, o se le puede poner f, gradiente de f en xy, ¿no? Sí, claro. Entonces el gradiente de f en valores xy, ¿sí? Se va a llamar de esta manera. Menos y sobre x al cuadrado más y cuadrado, coma, x sobre x al cuadrado más y cuadrado. ¿Por qué? Porque está formado por las derivadas direccionales. Esto que está aquí, perdón, voy a poner aquí al vector, porque hay que tener mucho cuidado. Cuando uno menciona dos coordenadas hay que ver si se refieren a un punto o a un vector. Es a un vector, ¿sí? Ya más tarde vamos a ver cómo se maneja un gradiente. Pero vean ustedes lo sencillo que es sacar un gradiente. Usted
puede sacar un gradiente sin ningún problema para todo tipo de función, porque usted ya vio cálculo diferencial. Entonces vea cómo se saca un gradiente. ¿Ve? Ahora, ¿cuál es la importancia del gradiente? Bien, entonces vamos a mirar lo siguiente. Voy a mostrar primero con un ejemplo una derivada muy abstracta que no sea direccional ni nada, ¿no? Vea, es esto, por ejemplo. Yo puedo derivar en un punto con respecto a un vector lo que quiera, ¿sí? En el video que salió borroso yo había hecho este ejemplo, pero ahora lo voy a retomar porque me interesa. Este ejemplo no lo hicimos en este video anterior, sino en el que quedó borroso. Entonces vea lo que pasa. Vamos a hacer lo siguiente. Sea un ejemplo. Este ejemplo va a mostrar la importancia del gradiente. Ejemplo. Vamos a tomar la función f de xy igual a x cuadrado más xy. ¿Listo? Esa función. Vamos a tomar el punto P de coordenadas 2, 1. Y vamos a tomar el vector dirección, el vector 4, 3. ¿Sí? Pero hay un detalle ahí bien interesante. ¿Qué pasa con el vector, con la norma de B? La norma de B es la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Pero 16 más 9 da 25 y esto me da 5. O sea que la derivada que vamos a hacer no es derivada parcial ni derivada direccional, porque si fuera direccional esto debería tener norma 1 y si fuera parcial sería 1, 0, 0, 1. O sea, es una derivada común y corriente, o sea, mucho más genérica, ¿no? Entonces sería, vamos a calcular la derivada f' en el punto 2, 1 con respecto al vector 4, 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto es límite cuando h tiende a 0 de f calculado en 2, 1 más h por 4, 3 menos f de 2, 1, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre h. Contigo aquí más espacio para que nos quede, ¿no? Menos f de 2, 1, ¿sí? Ahora sí. Esa es la definición de derivada en cualquier punto con respecto a cualquier vector. Entonces, pero para esta derivada no tenemos fórmula, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Toca hacerla por límite por ahora, porque las únicas derivadas que podemos hacer de una son las derivadas parciales, salen de una. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería así. Límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De f calculado en paréntesis 2 más 4h, primera instancia, coma, 1 más 3h, menos f de 2, 1, ¿sobre quién? Sobre h. Sobre h. ¿Listo? ¿Cuánto da esto? Esto es igual a... pero entonces esto hay que reemplazarlo aquí, ¿no? Aquí. Entonces sería límite cuando h tiende a 0 de 2 más 4h al... Mire, x es este, ¿no? Y y es este. Entonces sería 2 más 4h al cuadrado, ¿sí? Por x más 2 más 4h por y, que es 1 más 3h, menos f de 2, 1. Pero f de 2, 1 sería 4 más 2. 4 más 2 es 6. Creo que esta iba así como que la habíamos hecho antes. Pero bueno, lo volvemos a hacer, ¿no? Valga la pena la repetición para ver.
vamos a dividir entre h. Entonces, ¿cuánto da esto? Uy, esto aquí se nos puede alargar si nosotros no tomamos una serie de atajos. Sería 2 por 1, 2. 4 más 6, 10h. Sí, sí, la hemos hecho antes, ¿no? Más 12h cuadrado. 12h cuadrado. Por acá. ¿Y aquí quién es? Esto que está aquí es 4 más doble producto más 16h más 16h cuadrado. Entonces, ¿cómo queda ese límite sumando todo? Me va a quedar así. Límite cuando h tiende a 0 de 4 más 2 se va con 4 y 2, entonces quedaría 0, ¿no? 4, listo. 4 y 2 se va con 4 y 2, entonces queda 0. Ahora, ¿qué sigue? 16 y 10 más 26h. ¿Qué más sigue? Más 16 y 12 más 28 h cuadrado, y todo esto va sobre h. Factorizo la h y ¿qué me queda? Me queda límite cuando h tiende a 0. Factorizo la h, me queda h factor de 26 más 28h sobre h. Sí, esto lo habíamos hecho. Esto da 26, si usted lo recordará. No importa que lo haya vuelto a hacer. ¿Cuál es? Mira el proceso tan largo que hubo que hacer para hacer esta derivada. Hay un teorema que dice que esta derivada que usted tiene acá ya no tiene necesidad de hacerla por este camino tan largo, sino que la puede hacer así, rápido. Entonces, ¿cuál es ese resultado? Entonces, el resultado es este. Borremos acá. Creo que la puedo sacar en este renglón. Imagínense ustedes. Sacarla en ese renglón sería una maravilla. Entonces, dice que la derivada de un punto, de una función f, en un punto P, con respecto a un vector B, que son los elementos mencionados acá, es igual, sin tanta cuestión, al gradiente que les acabo de mostrar de f en P, producto punto con el vector B. Listo. Entonces, ¿cuánto tiempo llegaste ya haciendo esa derivada? Saque el gradiente. El gradiente le va a dar 2x más y, ¿no? Ese gradiente lo sacamos la vez pasada. Deriva con respecto a y le da x. Pero este gradiente lo tiene que calcular no en x, y, sino en p. Y el punto P es el punto 2, 1. Y lo hace producto punto con 4, 5. Listo. Entonces, ¿cuánto le va a dar el gradiente? Bueno, yo dije que lo sacaba en un renglón, pero me faltó un poquitico más ancho el tablero y lo saco en un renglón. Pero ya va a terminar, porque miren lo que pasó. Sin tanto misterio, sin tanta cosa, los límites quedan ya para la historia y no los vamos a usar más. Entonces, ¿cómo queda esto? Queda 2 por 2, 4, más 1, 5. Quedaría 5, se reemplaza x por 2, 5,2, producto punto con 4,5. ¿Y cuánto da esto? Uy, ¿qué pasó? 2 por 2, 4, más 1, 5, ¿no? 2x más y. Sí. Y este sería 2. Y este vector es 4,3, claro, 4,3. Ahí estoy equivocado. Sí, porque si no, no nos da el valor 26. ¿Cuánto da? 20 más 26. Y vean el 26 de acá por límite. Y vean el 26 sacado. Y este es un problema que yo invento. Yo puedo hacer 1000 problemas. O sea, que lo que se está haciendo es derivando parcialmente con respecto a x por este y derivando parcialmente con respecto a y por este. En pocas palabras, este teorema o este resultado se puede mostrar, escribir de una manera más genérica, que es la siguiente. Teorema. Entonces, el teorema lo que dice es esto. ¿Sí? El teorema lo que dice es... Teorema. Dice que la derivada
de una función en un punto P con respecto a cualquier vector B es igual al gradiente de f en P producto punto el vector B. ¿Dónde lo escribí? Aquí. Ese es el teorema, ¿sí? Entonces, mire, vamos a mirar una cosa. Nosotros en la clase anterior hicimos un ejemplo muy bonito donde se explicaba lo que significaba derivada direccional y derivada parcial. Vimos cómo se comportaba el crecimiento en diferentes direcciones sobre una montaña. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer el ejemplo anterior, pero utilizando este teorema. Entonces, y se van a dar cuenta lo rápido que es. Bien. Y de paso les voy a mostrar cómo se pinta y cómo se interpreta el gradiente, porque el gradiente hay que saberlo interpretar. Entonces viene así. Voy a retomar, creo que estoy retomando ejemplos de la vez pasada, ¿estamos de acuerdo? Estamos retomando ejemplos. Pero entonces vamos a hacer otro ejercicio de la vez pasada. Y aquí estamos viendo, esto se llama la primera gran aplicación del gradiente, es esta, porque este es el gradiente. Y cuando terminemos todas las aplicaciones del gradiente, que semana entrante, yo pienso que la semana entrante, si nos va bien, las terminamos, planeamos un parcial. O sea, parcial, estamos bien para los tiempos y planeamos un parcial. Bien, entonces, viene, el ejemplo de la clase pasada fue este. Ejemplo. Habíamos tomado la función f de xy igual x2 más y2. Si usted recuerda, el punto elegido fue el punto de coordenadas 0, 1. Y habíamos tomado tres vectores. El vector b1, bueno, b1 sería el vector 0, 1. El vector b2 es el vector 1, 0. Y el vector b3 era el vector raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2. Bien, entonces esto ya lo podemos terminar para dejar esto por hoy. Habiendo hecho esto, me siento tranquilo de que la semana, a pesar del inconveniente que tuvimos, se salvó, se avanzó. Lo importante es que ustedes estudien, hagan sus ejercicios, ¿sí? Para que todo esto funcione. Entonces, ¿cómo sería? Aquí tenemos un paraboloide. Este es el paraboloide. Aquí tenemos el punto. Perdón, este es el punto P de coordenadas 0, 1. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a hacer tres derivadas. La primera derivada va a ser en esta dirección. La segunda derivada va a ser en esta dirección. Y la tercera derivada va a ser en dirección 45 grados. Listo. Sí, estos se llaman 0 grados, 45, estos son 90 grados. ¿Sí? Es como dicho, bueno, eso yo creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Ahora, entonces vamos a hacerla. Entonces, ¿cómo se hacen esas derivadas? Entonces, bueno, aquí tengo el teorema. Entonces, lo que tengo que hacer primero es sacar el gradiente de f. ¿Quién es el gradiente de f calculado en el punto P? 0, 1. Entonces, ese gradiente se saca así. Se deriva con respecto a x, me da 2x, coma, se deriva con respecto a y, me da 2y. Pero esto se reemplaza en el punto 0, 1 como el cálculo diferencial, ¿no? Multiplicado, perdón, ese gradiente ¿cuánto me da? Ese me da 0,2, me da 0,2. Pero ¿dónde se ubica el vector gradiente? Esa es una parte importantísima para la comprensión de las cosas. Vea, 0,2 usted lo ubica a partir de acá. Y el vector de componente x0, 0,2 es este. Vean, el vector gradiente es este. Es este, hasta acá. Este vector en azul, ¿sí? Azul, se llama el gradiente de f en p. ¿Listo? O sea que el vector gradiente va en la misma dirección de b1. Y va perpendicular a b2. Este es b2. Así. Este es b3.
y este negrito de acá es B1. Entonces miren lo que está pasando. ¿Cómo serían las derivadas aplicando el teorema? Entonces la primera derivada sería derivada en el punto P con respecto al vector B1. ¿Cuánto sería? El gradiente me dio 0,2. 0,2 producto punto con B, con 0,1. Y eso me da 2. O sea que vean la derivada cómo salió. En la clase pasada tuvimos que hacer límite, tuvimos que hacer cantidad de cosas. ¿Ven? Ahora, ¿cómo serían las otras derivadas? Las otras derivadas serían así. Borremos esto, ¿sí? Ya esto está suficientemente utilizado y entendido. Entonces sería segundo. La derivada de f en el punto P en la dirección B2. ¿Qué va? Aquí va el gradiente que es 0,2. Sería 0,2. Producto punto B2 que es 1,0. Sorprendentemente igual me da 0. O sea, la derivada me dio 0 como en la clase anterior si han revisado el video. Y ahora viene la última de las derivadas, la tercera. La tercera derivada. La tercera derivada es, ¿quién es la derivada de la función en el punto P en la dirección B3? Entonces sería, siempre va el gradiente de la función, producto punto, raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Coma, raíz de 2 sobre 2. ¿Cuánto da esto? 0, eso da raíz de 2. ¿Se dan cuenta ustedes, señores, que utilizando el teorema que hemos dado hoy y que lo hemos verificado en muchas cosas, esas son verificaciones porque lo hemos hecho por límite y no son los mismos valores? O sea, el teorema es un arma poderosísima para poder derivar. Entonces, entramos en un tema que es el tema de aplicaciones del gradiente. ¿Para qué sirve un gradiente? Usted tiene que entender inclusive el origen de la palabra gradiente, qué significa. Pero para allá vamos. Entonces, señores, les deseo una buena tarde y estamos al tanto. Voy a ver si les puedo mandar unos ejercicios adicionales de este tema y les recomiendo mucho su estudio y cualquier pregunta estoy a la orden. Que estén muy bien, señores.